Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. De 14 a 16 existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni, AM530. Somos Radio. Existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, porque si dejamos de estar juntos no somos más este montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Ustedes saben que de lunes a viernes, de 14 a 16, de enero a diciembre, aquí en la M530 Somos Radio, les proponemos un pacto entre ustedes y nosotros. Es un pacto de imaginaciones. Eve de Bonafini decía que cuando lo pensamos un ratito, la radio es un asunto que funciona en los teatros de la mente. Y lo decía antes de la era del streaming, que permite a los que miran el programa visualizar el mundo de la radio. Tal vez con eso la radio pierda una parte de magia y gane otro costado de comunicación. Pero la idea es que cuando los sonidos e incluso las imágenes nos ingresan por la vista o por el oído, en nuestro cerebro se conforman otras imágenes, otras ideas, una combinación de muchos aspectos, de tal manera que la experiencia puede ser una experiencia de 5 sentidos, no de 1 o de 2 solamente. Y nosotros jugamos con esos contenidos. Pensamos que en este horario, aquí en la M530, la radio de Madres de Plaza de Mayo, podemos experimentar juntos. Que la agenda de los poderes, incluso la contraagenda
que combate esa hegemonía habitualmente miran para un solo lado. Y la verdad es que hay muchas realidades en la realidad, y en el marco de eso que en el mundo se considera la guerra de culturas, la guerra de civilizaciones, en estos capítulos específicos de lo que serían nuestras batallas culturales, nos parece interesante fortalecer nuestro ADN, estar preparados, de verdad fortificando lo nuestro, porque del resto se encargan los otros. Hoy es 15 de agosto, es un viernes de feriado optativo en la Argentina. Se anticipa la conmemoración de una fecha cara a la memoria del general don José de San Martín, el Libertador. Estas fechas nacieron la ampliación de la cantidad de feriados en una época muy distinta de la Argentina, donde en un fin de semana largo muchísimos de sus habitantes tenían un restito como para tomarse unos días de vacaciones, un fin de semana largo. Venimos de las vacaciones de invierno, hace frío en la Argentina y la verdad que el panorama es hoy muy distinto a ese panorama. Y sin embargo, aquí estamos, en estas coordenadas, tratando de combatir el frío y lo largo que se tornan los meses con el neoliberalismo gobernando en la Argentina con los propios contenidos. Un 15 de agosto de 1972, en el sur argentino, durante esa dictadura militar, un grupo de presos que pertenecían a distintas organizaciones armadas que estaban encarcelados en Trelew se dieron a la fuga después de un operativo interno completamente extraordinario. De los 25 que aquel día, en medio de muchas peripecias que narraremos, pudieron escaparse, 6 abordarían un avión rumbo a Chile, donde gobernaba el socialista Salvador Allende, y ahí irían a parar, eran los comandantes de esas organizaciones, a Cuba para luego reingresar a la Argentina. La fuga fue una fuga masiva de prácticamente todos los presos encarcelados en el lugar. Pero el fracaso de uno de los aspectos de la fuga hizo que la mayoría de ellos volvieran adentro de la cárcel, culminando una parte de ese operativo. 25 pudieron fugarse, llegar al aeropuerto, 6 tomaron un avión previamente tomado por las armas por un grupo de pasajeros en una operación coordinada. Y después de eso, aquellos que fueron detenidos en el aeropuerto delante de la prensa y de la justicia, vino lo que la historia conoce como la masacre de Trelew. El 22 de agosto, unos días después de la fuga, pretextando que habían intentado escaparse del lugar donde estaban detenidos, la dictadura militar acribilló a los 16 que quedaban, con el dato no menor de que 3 sobrevivieron para poder contar la historia. Es una de las historias más grandes de la historia de la Argentina. Hoy, en otro 15 de agosto, vamos a recordar, seguros de que memoria, verdad y justicia siempre combinan bien, empezando por acá. Hace poquito estuvo Roque Narvaja con nosotros. En su época de máxima politización, el autor del Extraño de pelo largo, el mega éxito, entre otros temas, de La Joven Guardia, es decir, a principios de los 70, escribió esta canción que se llama A través de los Andes, contando uno de los aspectos de estos hechos que narramos, que son muy históricos, muy graves, muy profundos, muy dolorosos, muy recordables. Cuando llegaron del otro lado de la cordillera, creándole un problema de relaciones públicas al gobierno socialista de Salvador Allende, llegaron a su territorio en un avión secuestrado de una aerolínea comercial de la Argentina, 6 comandantes guerrilleros condenados en la Argentina. Aquí había una dictadura, pero Argentina y Chile tenían relaciones entonces. Y el gabinete completo de Salvador Allende, consultado sobre qué hacer ante los hechos ya generados, le propuso al presidente de Chile que devolviese a la Argentina a aquellos 6 hombres que permanecían además alojados preventivamente, detenidos en Chile. Eso ocurrió unos días después de la llegada, y en una reunión de gabinete en que también participaban los abogados de los presos políticos argentinos que habían viajado
rumbo a Santiago de Chile después de la fuga, Allende dijo: los escucho a todos, respeto mucho las opiniones, pero soy un presidente socialista y no les voy a entregar militantes políticos a los miembros de una dictadura militar en la Argentina. Así que los voy a autorizar para que desde aquí viajen a donde quieran. Viajaron a Cuba. La fuga fue en aquel año 1972 un temón en la comunicación. La dictadura militar, que tenía ministros civiles, el radical Monroy, de ministro del Interior, tuvo que explicar que se había producido la fuga. Y unos días después quiso explicar como otra fuga lo que fue la masacre de Trelew. Estos hechos marcaron la agenda política para siempre de la Argentina y de las relaciones entre fuerzas políticas y dictaduras militares. La impunidad de los que ejecutaron el operativo de asesinato de los militantes políticos también es histórica. Fernando Vaca Narvaja, uno de los 6 que logró fugarse, comandante montonero entonces, relata en estos términos la fuga de Trelew, puntualizando un asunto: para un preso de cualquier categoría, pero sobre todo para un preso político, la primera tarea a pensar era cómo fugarse y sumarse a los planes que al respecto hubiere. En septiembre de 71, en esa mitad de año, caen prácticamente la mayoría de las conducciones de las organizaciones revolucionarias. El anuncio nos tuvo al borde del aniquilamiento. El preso debía fugarse. Ese era el único objetivo y obsesivo de un preso: ver y fugarse para reincorporarse a la lucha. Ese era nuestro mandato, nuestra misión. ¿Qué es lo que ocurría en los penales? Venían las inspecciones militares, cuando ocurría un hecho o alguna acción militar, hacían allanamientos en las cárceles. Entonces, bueno, dijimos, eso es lo que tenemos que hacer. Hay un guardia cárcel que nos avisa a nosotros de la situación que se estaba viviendo y que nos permite ingresar una pistola y parte del uniforme militar. Ese hombre es una llave en el plan de fuga. Se reduce el jefe de guardia, se reduce el primer pabellón, se reduce el pabellón de arriba donde estaban las compañeras. Llegamos al sector administración, el primer grupo va reduciendo, no mira para atrás, solo su objetivo es para adelante. El segundo grupo consolida y sigue avanzando, y los compañeros del tercer grupo, 115 compañeros, controlan cada uno de los pabellones. Sale un grupo que va rumbo al retén de inicio de la cárcel, que ahí había 3 hombres armados, que son los que te levantan la valla para que vos puedas entrar. Ahí se arma un tiroteo. El guardia cárcel Valenzuela identifica a alguno de los compañeros y hay un tiroteo franco y él cae, que fallece parte en ese enfrentamiento. Cuando yo salgo me encuentro con que los camiones no entraron, porque los compañeros de afuera interpretan mal la seña. Lo más sencillo es lo que salió mal. Había un solo Ford Falcon que entra con un compañero. Ese es el vehículo con el cual nosotros vamos al aeropuerto. Llegamos con el Falcon, quedan los 5 compañeros afuera, yo entro con el uniforme para evitar cualquier tipo de reconocimiento, porque ahí había familiares que se estaban yendo. Me doy cuenta que el vuelo ya está carreteando, entonces entramos ya con un plan de emergencia, que es decir, paren el avión, hay un atentado, hay una bomba en el avión. Bueno, se sube el avión, decidimos levantar vuelo y damos vuelta alrededor del aeropuerto. Los compañeros llegan, teníamos tiempo de bajar, subirlos y salir. Pero no nos avisan, no toman contacto, porque razonan con el mismo criterio que nosotros teníamos, de que la base tenía una reacción más rápida de la que en realidad tuvo. Cuando el piloto empieza a preocuparse, porque no empieza a poner el tema del combustible, de que no tiene la hoja de vuelo, la ruta de vuelo hacia Chile, terminamos convenciéndolo, y cuando dejamos de dar vueltas en círculo, los compañeros se comunican y dicen: tenemos el aeropuerto bajo control, vamos a aplicar el plan B de rendición y de entrega del aeropuerto, ya llamamos al juez federal, ya llamamos al abogado, ya llamamos a la prensa, o sea, se pone en marcha el plan de emergencia que estaba definido. Evidentemente, para la dictadura, que se sentía todopoderosa y debía
garantizar que tenía la seguridad en sus manos, el control militar del país, que unos pibes de 20, 23 años generaran eso, era una muestra de debilidad muy grande. Entonces, la reacción del estado de sitio y la represión posterior es consecuencia de esa concepción sangrienta de controlar con represión una situación. El martirio de nuestros compañeros le termina de hacer caer la careta de una transición democrática de una revolución argentina que era inexistente. El aniversario redondo de la fuga de Trelew, preludio de la masacre de Trelew. Seguimos escuchando a Roque Narvaja con aquel tema tan valiente como otros de esa etapa suya en la música argentina. Son hechos sobre los que hay películas documentales, Trelew de Mariana Ruti, extraordinaria. Centenares de relatos que se desprenden, por ejemplo, la historia de Agustín Tosco, el combativo líder gremial cordobés que estaba detenido junto a los integrantes de organizaciones armadas en ese penal y que se negó a fugarse. Él pudo haber sido uno de los 6 que viajaron rumbo a Chile. Pero cuando se lo plantearon, que se integrase al primer grupo que salió, él dijo no, que su deber era diferente. Estamos compartiendo en el streaming la portada, la tapa del diario La Nación del día siguiente. Del día siguiente a la masacre de Trelew, es decir, del 23 de agosto. Fueron muertos 15, dice una parte del título, guerrilleros que trataban de fugarse de la base de Trelew. Nunca fue cierto. Terroristas, dice el diario, y publica la foto de todos y cada uno de ellos. Es decir, los medios de comunicación privados calcando el discurso de la dictadura militar, sin ninguna diferencia, sin ninguna distancia. El 15 de agosto, cuando se ve frustrada la fuga de los 19 que no llegaron a tomar el avión, de aquellos 25 que habían huido, 6 se van, 19 no, se rinden en el aeropuerto de Trelew, en Chubut, irán de ahí a la cárcel de máxima seguridad de Rawson, y para preservar, o intentar preservar sus vidas, antes de entregarse y de poner las armas, arman una conferencia de prensa, vienen abogados de tal manera que quede claro que se entregan vivos y que van a estar en manos de la dictadura militar. Fíjense la crueldad y la violencia de la dictadura que igualmente los ejecuta. Hablan en ese momento Rubén Pedro Bonet, integrante del ERP, y Mariano Pujadas, integrantes de Montoneros. Significa que una serie de cuadros de las distintas organizaciones armadas, Montoneros, FARC, ERP, se van a reincorporar activamente a la lucha. Esto para nosotros fue todo un éxito entonces. Aquí, ya que estamos también en la Patagonia, concebimos esta acción, esta lucha, como la continuación de la lucha que libraron todos los obreros rurales, los obreros industriales, que en los años 21 fueron asesinados por el ejército, por la represión. Somos los continuadores de ello, somos los continuadores también del general San Martín, porque estamos en la segunda independencia en este momento. Terminada la primera independencia, en este momento estamos en la segunda independencia por la liberación del imperialismo yanqui y por la construcción de una patria socialista. Esto sino reafirmar que esto de alguna manera es reafirmar nuestra voluntad de lucha junto al pueblo, es cierto que se ha expresado combativamente en tantas jornadas de lucha, en Córdoba, Rosario, Buenos Aires y en todas las ciudades del país. El resto del grupo que despegó, que pudo despegar en el avión, ya tenía órdenes precisas de que ustedes, si no llegaban a tiempo, ellos despegaran. Así es, sí. Así es. ¿Cuántos quedaron acá en este momento? Creo que somos de 19 o 20, en este momento lo vamos a contar. ¿Ustedes se demoraron en el camino? 19. ¿Cómo? ¿Se demoraron en el camino? ¿Lo demora se produjo? Sí, sí. Además de ustedes, los 19, los que viajaron, ¿cuántos son? Creemos que son 6. Sí, son todos. Todos hombres. Todos hombres. Sí, todos hombres. El pueblo no gasta palabras para esa fecha. Un solo nombre, Trelew. Y toda una historia de lucha se agolpa en 16 comandantes que ofrendaron su vida. Esa sangre que el pueblo jamás negociará, porque es su sangre.
Parte de la cantata montonera del grupo Huerque Mapu, el capítulo Trelew se llama Patria Trelew. Los asuntos con los números. La portada del Diario de la Nación dice que hay 15 técnicamente asesinados por la dictadura militar. El diario dice muertos cuando intentaban escaparse. Y quedarían 4, pero la cantidad de muertos son 16. Es que cuando informan hay uno que está herido y después morirá. Y 3 se salvarán y contarán la historia. Y los escritores, Tomás Eloy Martínez, Paco Urondo, entre otros, se encargarán de eso en tiempo casi real. La palabra Trelew quedó para siempre relacionada con estos hechos. Y es posible que, como plantea uno de aquellos que hemos escuchado testimoniar, este fue el fin de la dictadura de Lanús. Todavía faltaban unos meses para que en marzo del 73 ganara las elecciones la fórmula encabezada por Cámpara Solano Limas. Pero a partir de este momento fue completamente inmanejable la situación interna en la Argentina. Y la enorme cantidad de jóvenes que se lanzaron a militar en las organizaciones ante la indignación y el repudio de los hechos ocurridos a partir de un día como hoy en Trelew. Delfino. Que una dictadura militar se vengue asesinando detenidos cuyos nombres son públicos, por otra parte, explica que el terrorismo de Estado no solo fue una invención de la dictadura 76-83, sino que estuvo vigente en muchos capítulos de la historia cada vez que los militares asaltaron el poder. 2 meses después de la masacre de Trelew, fue asesinada, por ejemplo, su esposa, que estaba embarazada, Mario Roberto Santucho. El número 1 del ERP juzga en estos términos aquello que había ocurrido. La dictadura militar intentó con este asesinato en masa, con esta masacre, responder o de alguna manera al golpe que para ellos significó el éxito parcial de la operación de fuga de Rawson, y al mismo tiempo ejercitó este acto de venganza con estos compañeros, teniendo en cuenta también el valor de ellos, porque todos los compañeros, los 19 compañeros, estaban entre los mejores militantes, cuadros y militantes de nuestras organizaciones. Eran los compañeros más destacados, más sólidos, más efectivos como militantes revolucionarios, de más rendimiento para el desarrollo de la lucha revolucionaria en Argentina. Esto estaba en conocimiento de la dictadura y por eso, al mismo tiempo que un acto de venganza, fue un hecho producto del temor de la dictadura a la sola presencia, a la sola existencia de los cuadros revolucionarios.
Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y el respeto eterno para los que hablaron cuando otros se quedaban callados y para los que no silenciaron nunca aquello que tenían en el corazón. A esta hora de la tarde, Marina Glesser, ¿cómo le va? Buenas tardes, Carlos Polimeni, Pablo Hacker, gente querida del otro lado de la radio y del stream. ¿Cómo andan todos y todas? Muchísima gente aquí conectada con nosotros, seguramente, ¿no? Bueno, en este feriado no laborable, en este día no laborable, es semiferiado, o sea, no se sabe bien qué es. Feriado optativo, día no laborable, como quieran que fuese. Un rezago de tiempos más felices donde en un fin de semana largo una porción importante de la sociedad argentina tenía dinero para tomarse un respiro. Eso no parece estar pasando demasiado, o así lo veo yo, señor Pablo Hacker. ¿Cómo le va? Lo vemos parecido. Sí, hay mucha gente conectada, hay que decirlo, por YouTube, otros miles y miles en la radio. Venía escuchando muy atentamente la apertura y vamos a hablar después de otra, digamos, masacre que está sucediendo, silenciada y ocultada por el gobierno de una forma muy, muy, muy grave, que es el tema del fentanilo. Estas cuestiones que suceden cuando también el Estado se ausenta de los controles, deja hacer de cualquier manera y terminan con estos resultados tremendos que estamos viendo. El fentanilo, ¿no? Hay casi un centenar de muertos. ¿Fue fabricado en qué año el tóxico? En 2004. En 2004. Sí, exactamente, porque incluso hay una entrevista que se le hace al ministro de la Gran Desregulación, uno de los responsables que deducen estas cosas. Adolfo Sturzenegger. Exacto. Federico Adolfo. Me gusta Adolfo. En un canal amigo encima, ¿no? Quiere despegarse del asunto tratando de el ANMAT kirchnerista. Y los propios ni siquiera pueden, o sea, porque es tan grande la mentira, pero escúchenme, la fabricación de esa partida es en diciembre de 2024. Creo que eran ustedes de gobierno. Claro, pero la culpa de todo la tiene una persona que dejó de gobernar la Argentina hace 10 años. Claro. Por eso hago la pregunta sin ironía. No, además es un tema muy serio y, digamos, ya hemos visto lo que sucede en rutas, con medicamentos que nos entregan, y también sucede cuando no hay controles sobre empresas. Y también el queso criollo, hay un montón de situaciones, la cantidad de falta de vacunas y ahora las enfermedades que parecían erradicadas que vuelven en pandemias. Es verdad, el sálvese quien puede, que es una de las formas en que... O se salva el que está más apto, ¿no? Por una cuestión más de competencia, y ¿no? Ni siquiera, porque también es verdad, pero una cosa que hace mucho no me pasaba, como padre, como todos estamos, como lo que sea, que tú lo que tiene un hermano, un amigo, todos estamos exactamente sujetos a que pueda pasar cualquier cuestión porque no hay ningún tipo de control, que es lo que hace que el Estado... Esto es la destrucción del Estado. Sí. La destrucción del Estado es que haya esta cantidad de muertes por fentanilo, adulterado o, digamos, en mal estado, justamente con una bacteria en realidad técnicamente, porque claro, nadie controló, porque ¿para qué hay que controlar? Un Estado contra la sociedad, ¿no? O sea, se va tornando cada vez más parecido a ello, lo vivimos en los 90, los que tenemos rigurosa memoria y conciencia de clase y pertenencia, y nos gusta la bandera argentina, porque otros no, existen también. Y en ese momento, bueno, también la policía iba contra una, ¿no? O contra uno, y estaba la violencia institucional como algo naturalizado. Espero que eso no empiece a partir de este protocolo bullrichista, de que otra vez las fuerzas de seguridad se crean por encima de la sociedad que habitan y no parte de la sociedad que habitan. Porque no sé si te acuerdas que cuando asumió esta gente, Patricia Bullrich salió tercera en las elecciones, habían hecho un protocolo que la gente no se podía juntar más de cuántas personas. Más de cuatro personas. Era un protocolo que regía durante la dictadura militar. Más de 2 personas en una esquina no se podían parar, porque eso significaba subversión. Creo que ahí apuntabas a una cosa, Marina, que tiene que ver con el darwinismo, ¿no? La selección de las especies, se salvan los más aptos, los mejores, selección natural, los más grandes, los más poderosos. Es muy darwinista este gobierno. Pesados, es profundamente biologicista, darwinista, y bueno, ayer justo leía a una científica, Lynn Margulis, que fue la primera mujer de Carl Sagan, traer una teoría que post-mortem, ¿no? Reivindicaron de lo que ella postulaba, que tenía que ver con el simbiotismo, con la simbiosis, ¿no? Que una célula fusionada con otra generaban algo superador en la especie, que tenía que ver con la cooperación, ¿no? De una célula con otra célula, y no tanto esa cosa de individual y superar y la aptitud más apta para la supervivencia, sino más bien la fusión de una con otra, como
como un organismo. A ver, los memoriosos recuerdan en las eras de las luchas armadas el ejército simbionés de liberación en Estados Unidos. Por ejemplo, hablando de Estados Unidos, editorial del diario El País de España habla de Estados Unidos, pero ¿habla de Estados Unidos o de un plan que también Javier Milei cumple en la Argentina con Patricia Bullrich como principal espada? El editorial del diario El País de España, diario socialdemócrata de España, dice: militarizar las calles de Washington, D.C. no tiene nada que ver con la seguridad pública. Trump es el presidente que se negó a desplegar la Guardia Nacional cuando el Congreso fue asaltado por sus partidarios. La medida sigue un patrón sistemático para la acumulación de poder en el presidente y la anulación del engranaje institucional norteamericano. Trump ha invocado emergencias falsas para imponer aranceles arbitrarios o aterrorizar a los inmigrantes. Ahora quiere que los ciudadanos se acostumbren a ver en las calles militares que operan a sus órdenes. Los jueces o los ciudadanos con su voto tienen que parar esta deriva siniestra que sigue paso a paso, a la vista de todos, el manual de instrucciones de las tiranías. Si reemplazamos a Trump por Milei, y leemos otra vez: ahora quieren que los ciudadanos se acostumbren a ver en las calles militares que operan a sus órdenes. Los jueces o los ciudadanos con su voto tienen que parar esta deriva siniestra que sigue paso a paso, a la vista de todos, el manual de instrucciones de las tiranías. Nos damos cuenta de que es un mismo comportamiento, un mismo patrón, tal vez un mismo ideólogo, un mismo esquema, que es nada más y nada menos que la doctrina del shock que, después de ganar una elección democráticamente, le plantea a una sociedad, un gobierno, en términos autoritarios o autocráticos. Así que iremos con ese tema más adelante, pero sí. ¿Con estadísticas o con un testimonio personal? No, vamos a ir con un testimonio de una persona que perdió un hermano. Son casi 100 víctimas, se están investigando algunas, pero la verdad es que hemos escuchado hablar un montón de personas. No quiero redundar en la obviedad de la necesidad de un control. Hay una comisión ya en el Congreso de Salud tratando el tema. Ya se ha dicho, la cifra habla de la peor tragedia en cuanto a contaminación de medicamentos de la historia argentina, pero vamos a conversar con alguien que sufrió esto en carne propia para ver qué nos puede decir. Hubo algunos testimonios en otros programas de esta radio que dan cuenta de un aviso hace un tiempo largo sobre esta situación y la sospecha muy grande de que se ocultó la situación. Y esto no es culpa del ANMAT kirchnerista, esto es culpa de este gobierno que ya lleva más de un año y medio gobernando y que está destruyendo todo. Es parte del plan. Como mafiosos, ¿no? En su caso, Marina, más adelante en el programa. Vamos a conversar sobre Paralelo Cruzado. Vamos a conversar con, decía Santucho, recién vamos a hablar con Federico Santucho, que lleva a escena su última producción con el apoyo de la Fundación Santander a través de mecenazgo y Prodanza. Paralelo Cruzado es una obra de danza-teatro que explora la identidad, la memoria y el deseo desde el cuerpo en resistencia. Y Juan, su protagonista, transita un espacio-tiempo fracturado, marcado por la ausencia de su madre y la herencia de un pasado donde el arte, la opresión como la redención son parte de su búsqueda íntima y política, y lo enfrenta con figuras que encarnan todo eso que le va sucediendo, que intentan mantenerlo atado a un destino prefijado. Así que vamos a estar hablando con Federico Santucho. Estas funciones son domingo 10, 17, ya pasó el domingo pasado, 17, 24 y 31 de agosto a las 16 horas, en Pompas Club de Artes, es en Brasil 2640, y nos va a estar contando sobre esta dirección y guión que hacen junto a Sabrina Castaño. Bien, además de recordar a la masacre de Trelew después de la fuga un día como hoy, no queremos olvidar el caso de una presa política en la Argentina, Milagro Sala. Mañana se cumplen 3.500 días de su detención. Habrá desde la Casa de Madres de Plaza de Mayo, aquí en el centro de la capital, una caravana mañana rumbo a La Plata. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos radio. 14:39, buena oportunidad para que despliegue su juego, Pablo Hacker. Bueno, muchas gracias, Carlos. Como hablamos hace un ratito, los muertos ascienden a 87 por el fentanilo contaminado por una bacteria. El fentanilo es un medicamento que se usa como un fuerte analgésico, muy fuerte, son para casos de personas que han tenido un accidente grave y necesitan una analgesia muy potente. Lo conocerán el nombre en los casos en Estados Unidos, que se ven las personas totalmente
dadas vueltas bueno, Sí. el fentanilo produce eso cuando es en dosis obviamente muy elevadas y no médicas, terapéuticas. Pero estamos en contacto con Alejandro Ayala. Alejandro Ayala es hermano de Leonel Ayala, que es una de las víctimas de la contaminación con fentanilo. ¿Qué tal, Alejandro? Acá Pablo, Marina y Carlos te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Saludamos a toda la mesa. Hola. Buenas tardes, gracias por la invitación. No sé si se me escucha bien. Sí. Perfecto, Alejandro, te escuchamos bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, bien lo decían, es un tema que ya viene trascendiendo hace mucho tiempo, pero también consideremos que ya tiene 3 meses de evolución y notamos que ahora, esta semana explotó, tomó la magnitud que tal vez la familia buscábamos que se hable en los medios de comunicación, porque bien lo decían, es un hecho histórico tanto para la justicia como la salud pública argentina, tal vez a nivel mundial también. Entonces hay que tomarlo como una materia política sanitaria clave para poder llevar a un país justo, digno y que podamos gozar del derecho a la salud. Claro. Totalmente. Yo estoy leyendo una nota de la BBC que hablaron con vos, o por lo menos cuentan la historia de tu hermano, de Leonel. ¿Qué es lo que pasó con Leonel? ¿Cómo fue su caso? ¿Por qué él terminó recibiendo el fentanilo? Leonel ingresa a la terapia intensiva el 15 de marzo del presente año en el Hospital Italiano de La Plata, de carácter de derivación, porque había recibido una endoscopía que le provoca una perforación y una pancreatitis. Perforación duodenal en el duodeno y una pancreatitis post-endoscopía. Requería sí o sí una terapia intensiva para cuidados intensivos, especialmente para el tratamiento del dolor. Claro. En esa internación él recibe fentanilo. ¿Sí? Nosotros ya habíamos escuchando que a Leonel le daban fentanilo. En esa internación, el 15 de marzo, nos anuncian de que Leo necesitaba sí o sí una cirugía a las 4 semanas, entonces se le programa ese escenario para poder afrontar a las complicaciones de la pancreatitis. Se lo prepara, llega muy bien, responde muy bien al tratamiento que se le habían dando por el dolor para contenerlo, y se lo aborda quirúrgicamente el 4 de abril. Esa cirugía fue un éxito, salió todo muy bien, ya esperábamos el alta para ir a terapia intermedia, pero 4 días después, el 8 de abril, él se empieza a complicar, empieza a tener cuadros febriles, nos anuncian que tenía una bacteria, pero se había desbordado. En cuestiones de horas, él empieza a empeorar, empieza con síntomas respiratorios, empieza con sepsis. Esa sepsis empezó a ramificarse por la sangre, genera un fallo en diferentes órganos, en el hígado, en los riñones, en el cerebro, y termina falleciendo 4 días después, producto de esta septicemia que le generó esa bacteria que hasta el momento, su historia clínica, el último día de su vida, reportaba la Klebsiella pneumoniae MBL, bacteria que después se reporta en el fentanilo contaminado. Entiendo. A ver, él entró con el problema en el duodeno por esta análisis y bueno, después de un mes casi termina falleciendo producto de esta bacteria que estaba presente en el fentanilo. ¿Cuáles fueron, digamos, en los primeros días posteriores a su muerte, qué información le dieron digamos, en el Hospital Italiano de La Plata? ¿Qué se decía? ¿Cuándo empezaron ustedes a sospechar que esto que había sucedido no era un caso aislado? Porque yo tengo entendido que en cierto momento empezó a circular esta información de que las enfermeras y los médicos ya empezaban a ver esto como acá está pasando algo que no es, que está fuera de lo normal. ¿Cómo llegan ustedes a empezar a entender que había algo tan extraño y duro ocurriendo? Nosotros, yo soy profesional de la salud, lo acompañé a Leonel en toda su internación, sabía que su mejora era ascendente y progresiva, que iba a poder resolver esa terapia intensiva. Leonel era un pibe sano, fuerte, había heredado una pancreatitis, producto de un estudio mal hecho, no era una persona que estaba crítica de salud,
o que recibía tratamientos previos. Nosotros venimos de Brasil y 3 días después quedé internado por un dolor biliar en una clínica. Entonces fue un tropiezo tras otro. Pero te respondo la pregunta en concreto. Nosotros cuando escuchamos que los medios de comunicación empezaron a difundir, los medios de comunicación, esto es importante, empezaron a difundir de que la ATMAT había reportado en su boletín oficial que estos laboratorios habían contaminado al fentanilo y que habían provocado la distribución de un medicamento en malas condiciones, nos acercamos al Hospital Italiano de La Plata el 13 de mayo, nos enteramos a la noche. 14 Fueron de mayo, hacia allí para preguntar al hospital qué es lo que había ocurrido, si tenían información al respecto. Totalmente, sí. Yo como venía analizando la historia clínica de Lionel, porque estábamos ya en vista de hacer una denuncia por mala praxis por la endoscopía, analizo de que Lionel tenía la bacteria del fentanilo. Lionel estaba en el periodo donde se recibió el fentanilo contaminado, en el epicentro de La Plata. Tenía las complicaciones del fentanilo y en esa semana, la semana del 8, recibió fentanilo en el tratamiento en terapia intensiva. Entonces con todo esto nosotros fuimos a hablar al Hospital Italiano. El director Roberto Martínez nos desmiente, dice que Lionel no tenía nada que ver con esto, que Lionel murió por la pancreatitis, que no tenían las marcas y los lotes para brindarnos y que si nosotros íbamos a la justicia, poca bola no iban a dar, hablando mal y pronto por el tema, porque Leo no estaba en la lista. No estaba en la lista que se contabilizaba en ese momento, que eran 15 personas que fallecieron por este tema. O sea, estaban tapando víctimas que tenían una misma... digamos, causa en común por su fallecimiento. Sí. 14 de mayo nosotros nos acercamos al Hospital Italiano. El 10 de junio la abogada nos informa oficialmente de que Lionel recibió la marca HBL Pharma del lote 31.202, lote más contaminado y el más letal. Realmente fue devastador para nosotros porque sabemos, y la corazonada nos decía de que si Lionel no hubiese recibido ese fentanilo contaminado, hoy hubiese estado con nosotros acá y la historia hubiese sido totalmente diferente, tanto para nosotros como las familias, todas las familias que están padeciendo esto, y así también como la salud pública, ¿no? Porque esto deja un daño irreversible a nuestro país, un daño grande a nivel mundial, porque quedamos manchados. Acá hay que tomar riendas al asunto porque es un tema de salud pública que no tiene que confundirse con ideologías políticas. Todas las ideologías, todos los gobiernos se tienen que involucrar para darle respuestas a los ciudadanos, porque, vuelvo a repetir, la salud es un derecho fundamental que debemos de gozar, y el Estado principalmente, como bien decías al principio, el Estado es el principal responsable de poder garantizar la salud a todo el pueblo. Totalmente, Alejandro. Es muy tremendo lo que nos contás. La verdad es que es fuerte escuchar el testimonio. Creo, a ver, la información es que ya desde fines del año pasado había casos. Si el caso de tu hermano es en abril, o sea, una ventana de casi 4 meses en el cual se podría haber actuado de otra manera. Vos, además, como profesional de la salud, ¿qué considerás que tendría que haberse hecho para que esto no ocurriese? Porque a todas luces, si se hubieran retirado esa lote contaminado, que ahora tengo entendido que finalmente ya está totalmente retirado, igual me quedan todas las dudas, porque la verdad que de este gobierno tardaron muchos meses de diciembre hasta ahora, ¿no? Que tomara conocimiento público que es una cuestión de salud pública y también que atañe a la opinión pública, porque bueno, lamento mucho lo que le sucedió a tu familia, pero ninguno de nosotros está exento a que nos podría haber pasado también, ¿no? Como digo, ¿no? Realmente es muy chocante y avasallante para toda la sociedad argentina este problema, y nos atañe a todos y a todas, como dice muy bien, es una cuestión de salud pública y de derecho humano. Yo te quería preguntar qué expectativa tenés con respecto al futuro y cómo va a dejar esta experiencia la posibilidad de hacer un aprendizaje, vos decías, irreversible, como para transformar esto y que no vuelva a suceder. Hay varios temas que hay que discutirla acá, principalmente una parte legislativa que tiene el compromiso sí o sí de legislar leyes que promuevan el control estricto de este medicamento que tal vez hoy se está hablando de usos inadecuados, de usos innecesarios,
de desviación al mercado ilegal, como es el fentanilo. El fentanilo hoy por hoy no está dentro de la lista de la ley de trazabilidad disputada el 2011. El 2016 se hizo la última reforma y sin embargo no sigue estando. ¿Por qué me preguntan? No lo sé. Seguramente hay intereses muy profundos y oscuros y corruptos acá detrás de este medicamento. Hay 15 laboratorios que producen fentanilo en la Argentina. El laboratorio HBL Pharma tenía mercadería para producir 6 años de fentanilo. Hay un exceso de uso de este medicamento y todavía no se entiende. Entonces necesitamos políticas regulatorias acá para todos los laboratorios. Promover la regulación por parte de los organismos de control, no desregularlos, porque si no culmina con esto. La trazabilidad, el rol fundamental que tiene, por ejemplo, es evitar las contaminaciones de los medicamentos. Esto es un fallo que es totalmente prevenible, por eso se puede hablar de la tragedia más grande de la salud pública. No ha tomado la magnitud, afectó a muchas provincias y a muchas personas. Pero de todas formas, igual quiero felicitarlos por las preguntas, por el perfil, por la mirada, porque es también lo que nosotros buscamos como familia, que esto no se torne partidario, que se pueda empujar todos para un mismo lado, y que bueno, que lamentablemente le tocó a estos pibes, ¿no? Mi hermano era inspector docente de enseñanza con 32 años de edad, soñaba con ser ministro de Educación, amaba la educación, amaba una educación justa, de calidad para todos. Él está orgulloso que nosotros estamos haciendo esta pelea por él, por el país, por honrar los nombres de los que ya no están, pero necesitamos activar políticas sanitarias públicas que permitan que esto no vuelva a suceder, porque ahora actualmente no hay ninguna persona en el país, ningún funcionario público que salió a hablar y que diga esto no va a volver a suceder. No nos dan seguridad, la gente tiene miedo, la gente está entrando en una situación de que está suspendiendo los estudios. Claro. Entonces, también nosotros no recibimos ningún llamado, no recibimos contención. Mi familia está con toda la familia en sí que tenemos contacto, tienen una salud mental totalmente deteriorada y no sabemos cómo responder a esta situación. Alejandro, bueno, tal como decís vos, ojalá por lo te menos, estén escuchando. Ojalá estén escuchando, por lo menos no llamar. Alguien o alguno para que te puedan llamar el lunes, el martes, y te puedan citar para conversar y ver cómo darle una viabilidad a esta causa, que es una causa nacional. Totalmente. Alejandro, te agradecemos mucho por tu testimonio, mucha fuerza. Y para lo que necesites acá estamos, así podemos seguir acompañando en esto, que es buscar la verdad de lo que pasó detrás de esta contaminación, y que los responsables por lo menos den la cara y hablen con los familiares y digan qué pasó, porque tal como decís vos, estamos todos con miedo después de esto, de hacer un estudio, de ir a cualquier lado, y esto no puede volver a ocurrir. Alejandro, muchas gracias por la comunicación. Un fuerte abrazo. A ustedes por la difusión. Los abrazo grande. Fuerza. Gracias. Está cerrado el micrófono. Para los que puedan confundirse respecto a estos asuntos, hay un tema crucial. El Estado no hace beneficencia ni da dádivas cuando se encarga de la salud pública. No. Es responsabilidad del Estado y de sus funcionarios. El incumplimiento de sus obligaciones por parte de un funcionario se convierte en un delito. Porque ya saben que en una entrevista con la madre de un chico vastamente famoso porque es insultado por el presidente de la Nación, el funcionario a cargo de el organismo vinculado a la discapacidad en la Argentina le planteó a la madre, y la madre lo hizo público: ¿y yo qué culpa tengo como ciudadano de que usted tenga un hijo con problemas? ¿Por qué? Si usted tiene un hijo con problemas, debe tener un mejor estacionamiento en un supermercado o pagar menos el peaje en una autopista. Y la respuesta al funcionario y a los que piensan así es que son derechos de las personas que tienen una discapacidad o que sufren una enfermedad. No son regalos de nadie. Es para cortar asimetrías, ¿no? O sea, para una búsqueda de equidad, o sea, un piso igualitario de oportunidades, una rampa, no es algo que vos le estás beneficiando a una persona que no tiene cómo subir una escalera, ¿no? Es una obligación. Estás equiparando con una persona que camina. Entonces vos haces la rampa o la escalera, el que sube por la rampa puede tener el mismo derecho a subir que vos. Me gustaría escuchar la voz de Mario Lugones con respecto a esto, al ministro de Salud, que responda qué es lo que pasó. Creo que es como la principal autoridad
al respecto. Claro, pero el Poder Judicial, ¿qué hace? Porque el Poder Judicial podría, tan preocupado que está por Cristina Kirchner y sus bienes y su cumplimiento de pena y todo eso, tomar cartas en el asunto, ¿no? Claro, pero eso sería pedirle peras al olmo, porque lo que estamos viendo es cómo se comporta un establishment compacto, dividido en Poder Judicial, Poder político, dividido en diputados y senadores aliados a Milei o partidarios de Milei, etcétera, en bloque, con un agravante muy fuerte, los medios de comunicación. Claro. Fíjense ustedes en la tapa de los diarios o la agenda de los noticieros de televisión o la agenda de los canales de cable, los canales de noticias, cable y satelitales, y verán que hay una agenda que está cooptada por un sentido común de derecha y de ultraderecha que sobre representa la cantidad de votos que tienen. Es más ese apoyo que la cantidad de votos que hay. Es verdad eso. Y eso, entonces se construye un nuevo sentido, por lo cual cosas que nunca estuvieron en duda pueden ponerse en duda. Y hay quien puede picar diciendo, ¿y yo por qué tengo que pagar impuestos para que el hijo discapacitado de un vecino mío tenga una mejor vida? Bueno, porque así es la Constitución en la Argentina, sencillamente fuera de las asuntos de la empatía humana, etcétera, etcétera. ¿Por qué tengo que pagar impuestos yo o por qué me tienen que descontar una plata todos los meses y cobro un trabajo en blanco para eso que llamamos jubilación? Bueno, para que vos mismo, cuando seas jubilado, puedas cobrar un salario digno. No, cuando decía esto, recordé algo que leí estos días también con respecto a Ian Moche y la defensa que hace el presidente de digamos, ese maltrato e insulto que le profirió. Sí, que es militante, ¿no? No, dice que es un derecho, si no lo dejan decir, coartan su derecho de libertad de expresión. Que la ¿no? libertad de expresión es superior a cualquier otro bien en una sociedad, dice pensando en la Constitución estadounidense. Una locura, es como que si él es presidente cuando le conviene, cuando no le conviene no, es presidente cuando decide cortar todas las, digamos, los recursos del Estado, no es presidente cuando encabeza una criptoestafa, ¿no? O cuando insulta a un nene con autismo. Y de verdad, ahí otra vez la asimetría, ¿no? El poder que tiene un adulto mayor, presidente de la nación, con huestes digitales respaldándolo, contra una familia con un chico de 11 años que tiene nada más y nada menos que una problemática autista, ¿no? Hay como una falta de equivalencia que en cualquier otra categoría de la sociedad se tendría muy en cuenta. Ustedes saben que si un boxeador pesa 100 kilos no va a pelear con uno que pesa 49. Son dos categorías distintas. Uno es peso mosca y otro es peso pesado. Si van a pelear, los dos moscas tienen que tener entre 48 y 50 kilos. Y los medianos entre 72 y 75. No se puede pelear, no se puede hacer boxeo sin equivalencias. Y fíjense la falta de equivalencias, sin embargo, la sociedad asiste al espectáculo sin pronunciarse del todo. Tal vez porque los medios de comunicación insisten en el discurso de Milei de que el chico es kirchnerista, un chico de 11 años. Sí, no se puede creer, ¿no? Activista, ¿no? No sé si le dice kirchnerista directamente, porque como viste que María Eugenia Vidal también lo defiende. Eso dicen los que insultan. El presidente preludia los insultos. ¿Ustedes creen que cuando un jubilado amenaza con una bomba para que se suspenda un recital del Lali Expósito, tiene una opinión propia sobre esto? ¿O se hizo la opinión que el presidente de la nación y sus fuerzas del cielo y del infierno tienen sobre el Lali Expósito y entonces contamina a una sociedad? Las respuestas flotan en el aire. Auspician la tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Somos Radio AM530. La ley 27.675
Amplió los derechos de las personas con VIH, hepatitis virales, infecciones de transmisión sexual y tuberculosis, garantizando respuesta integral que incluye prevención, diagnóstico y tratamiento, prohibición de pruebas de VIH en el trabajo, jubilación especial y pensión según requisitos, y leche gratuita por 18 meses para bebés de personas con VIH. El primer paso para defender nuestros derechos es conocerlos. Por una Argentina inclusiva, un proyecto de alcance nacional realizado por Amar Córdoba, Fundación por una Sociedad Empoderada de Lanús, Fundación Rumbos de Ramallo, Redes Nuevas Fronteras de Mendoza y Red de Personas Viviendo con VIH de Mar del Plata. La Patria no se vende con Carlos Polimeni en Lanús. Por entradas agotadas, nueva función. Y esto es para ti. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Domingo 31 de agosto a las 13, en Perón Perón, Avenida 9 de Julio, 1999, Lanús. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. La patria no se vende, la patria se defiende. Produce Don Narciso, auspicia AM530. AM530 tiene memoria. Hay una grieta en el país, aflojen muchachos. La grieta la hicieron los gorilas en este país fusilando todo lo que se les ponía adelante que no fuera lo que ellos pensaban. Tengo una sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada la luna se levanta. Es hora tal vez de que en serio todos los argentinos, pero cuando digo todos estoy hablando de todos, de los que piensan como nosotros y de los que están en las antípodas, es hora de que nos sentemos en serio a discutir qué pasó en la Argentina. Somos radio. Somos comunidad. Soy de Tierra Santa. Cristina Libre. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Les cuento que el domingo 7 de septiembre a las 20 en Pista Urbana, en el barrio San Telmo, estrenaremos el espectáculo llamado Resistencia Poética. Es un espectáculo pensado para una voz, que es la mía, la del señor Carlos Polimeni, y un piano, que es el piano del señor Lolo Micucci. Voz, piano y un repertorio de canciones. Pensamos que en la búsqueda de belleza también hay una forma de resistencia a la era de la crueldad. Una voz que dice, un piano que toca, una forma de armar y desarmar canciones que todos conocemos. Y después las voces de los y las que cantan. En la primera función, las entradas están a la venta a partir de hoy en Alternativa Teatral. Las voces serán las de Lidia Borda, Cucuza Castielo, Florencia Ruiz y Luciana Jury. Cada uno, cada una, cantará parte de un repertorio que elegimos.
Y son las grandes canciones de los grandes autores de canciones en lengua castellana. De Silvio Rodríguez a Charly García. De Joan Manuel Serrat a Fito Páez. Canciones de tango, de folclore, de rock, canciones melódicas, canciones urgentes, canciones comprometidas. Y después haremos una función en cada primer domingo del resto de los meses. El 1 de octubre, el primer domingo de octubre, el primer domingo de noviembre y el 1 de diciembre. Pero queremos concentrarnos en esta primera función. Para eso están a la venta las entradas desde hoy. Recuerden que Pista Urbana, en la cuadra más bonita de San Telmo, barrio histórico de Buenos Aires, tiene una capacidad de público limitada. Así que si quieren comprar, háganlo ahora, porque más adelante será tarde. La búsqueda de la belleza en estos tiempos horribles también es una forma de resistencia. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando el enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozcan ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, oh, si alguna vez me faltas tú. Resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré, resistiré. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos Radio.
Y vamos ahora a la nota que planteó más temprano Marina Glesser. Así es, Carlos, te contaba de Tango Danza, Memoria e Identidad. El Contango Historias presenta Paralelo Cruzado, La Verdad Espera, donde el tiempo se disuelve. Para esto invitamos en esta tarde de semiferiado a guionista y directora Sabrina Castaño y Federico Santucho, que ya están con nosotros. Hola Federico, hola Sabrina, Marina, Carlos y Pablo, les damos la bienvenida a la M530. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Gusto verles y saludarles con esta nueva propuesta que vienen a traer de Danza Teatro, Memoria e Identidad, y en esta fusión que proponen y que es más que interesante, se van a estar presentando en el Pompas Club de Artes en Brasil 2640 los domingos de agosto a las 16 horas. Recién pensaba y daba una vueltita por la obra Paralelo Cruzado. Es un proyecto de danza impulsado por esta compañía que tienen ustedes, que se llama Contango Historias, y tiene como eje principal la tanguedad en sus variedades y variadas expresiones, y en este nuevo presente o en esta nueva apuesta van a hacer una identidad y memoria a través de la historia argentina. ¿Es así? Así es, nos propusimos a través del tango, el lenguaje de la danza, atravesar historias, contarlas, y en este caso teniendo un eje que nos atraviesa muy, muy sensiblemente, como es la memoria, ¿no? En este viaje, Juan, nuestro personaje principal, en busca de su verdad, de su verdadera voz, de su origen, se encuentra en situaciones que lo conflictúan y lo van llevando, bueno, a un desenlace de conocer su identidad. Es más que interesante para estas identidades expropiadas o robadas, o incluso algunas a las que no dejan ser, ¿no? Solamente por tener y llevar esa aportación identitaria. Y bueno, plantea ya desde por ahí políticas incluso de gobierno, si sos tal, nunca más. Y entonces me preguntaba si esta propuesta, ustedes que fueron formados en la Universidad Nacional de las Artes, si esta búsqueda de memoria, identidad, historia a través del tango tan argentino, tiene algo de clima de época, ¿no? Porque el arte, la danza, la música describen muy bien lo que sucede a nivel social, político, económico y cultural. Sí, la verdad que nosotros pensábamos que era una discusión bastante saldada ya, el tema de la memoria y la identidad, pero bueno, está claro que no, y que hay que seguir reforzando siempre y en todo momento estas cuestiones, porque son recontra importantes no solamente para las personas, sino para el desarrollo como nación y como país. Entonces, era algo que nosotros queríamos hacer, como para tener una obra que hablara de eso, y en este contexto cobró muchísimo más importancia para nosotros, y toda nuestra formación hace que de alguna manera este relato que queremos llevar adelante con Paralelo Cruzado tenga puntos de contacto con la realidad que hoy vivimos. La historia está situada en una sociedad de control. Si bien no hacemos alusiones directas a ningún tipo de gobierno ni nada, pero sí está situada en una sociedad de control como sucede actualmente. Entonces, desde ese lugar, la obra plantea y fragmenta el tiempo para poder generar viajes hacia el pasado reciente y hacia un futuro prometedor, en donde bueno, se va desarrollando toda la dramaturgia bailada, como le decimos nosotros, de la obra. Qué lindo eso de dramaturgia bailada, y ya me parece bastante poético el Paralelo Cruzado. Y tanguedad también me gustó. Sí, tanguedad me quedó resonando. Tanguedad y la compañía de Sabrina y Federico se llama Contango, que también es contar a través un poco del tango. Es más que interesante, y que el protagonista se llame Juan tiene también todo un simbolismo. Me hace acordar un Juan, ¿no? Un poema de González Tuñón, ¿no es? Me parece que debe ser de Armando Tejada Gómez. Armando Tejada Gómez, exactamente. Armando Tejada Gómez, un Juan. La historia de Juan. Sí, y bueno, y están, además de ustedes dos, también Daniel Goglino, es así, ¿verdad? En los textos, y hay muchos bailarines que están en Paralelo Cruzado, en este destino que ustedes relatan, ¿no? En este sistema de esta sociedad de control, que están los cronarcas de la historia, guardianes del orden impuesto, intentan mantener a Juan a un destino prefijado. ¿Ese destino a qué lo somete? Y lo somete a... Sin spoilearme demasiado, ¿no? Porque después seguro tiene un desenlace. No. Sí. Nos amparamos mucho también en la poética mágica que propone la escena, y jugamos mucho con eso también.
Y como decíamos antes, el viaje en el tiempo también nos relata que solo las civilizaciones opresoras no son de esta época, ni del pasado reciente, ni del pasado muy anterior, o sea, fueron en todo momento, de diferentes maneras. Y la búsqueda de la verdad, del propio ser, y las preguntas de hasta dónde, desde dónde, creo que son propias de cada persona para desarrollarse. Y esa es la idea que propone Paralelo Cruzado, cuestionarnos qué somos, qué hacemos, qué sabemos y qué nos proponemos cuestionarnos de lo que sabemos para seguir desarrollándonos como seres humanos, como personas. Sabrina, es lindo escucharte. Federico Santucho, me pregunto un poco que hay una madre, ¿no? Dentro de la obra. Si esa madre viene a ser una figura reveladora, luminosa para Juan, o también lo atasca, ¿no? No, sí, en esa búsqueda, perdón, ibas a hablar. En esa búsqueda hay una melodía que resuena, y de paso aprovecho a contarles que la música es original de Nico Calavera. Toda la obra está compuesta por él, como los textos de Daniel Goblino. Y bueno, este personaje, Juan, escucha esa melodía como el arrullo de una madre, uno guarda en el corazón, en el alma, en la cabeza, y hay algo que ahí que lo empieza a despertar, lo empieza a guiar a buscar. Y bueno, Lucía es esta lucecita, esa estrella en el cielo que lo va guiando desde otro plano. Por eso también esto del realismo mágico, de que la escena nos da como esa magia de poder viajar a diferentes planos en diferentes tiempos. Está bueno el paralelo cruzado, porque como que mezcla Electra y Hamlet, pero para el bien, ¿no? O sea, es una madre que es hamletiana ¿no? Para el bien de Juan, para el bien esa madre. Porque siempre, viste, la madre como que estamos siempre ahí arrinconadas a que no sabemos si somos buenas, si somos malas, nos deshumanizan bastante, somos las culpables de todo. Sí, y en el mundo de Disney son muertas, y sí. Acá... en el mundo de Disney son muertas, sí. Y acá la verdad que es como la revelación, es la que lleva adelante la obra y la que permite esta transformación en Juan. Entonces, desde ese lugar, la apuesta que hacemos a la obra y a la dramaturgia nos parece sumamente interesante, y desde la apuesta, desde cómo está encarada la obra, digamos que para el ambiente del tango es bastante innovadora en ese sentido. Ya el hecho de jugar con la danza teatro en el mundo del tango es muchísimo, y la estética que acompaña la obra busca también correrse un poco de esos estereotipos tangueros que por ahí en estos tiempos en algunos casos son cuestionados, en otros no, y entonces bueno, nosotros planteamos que la urgencia de la obra esté en favor de la dramaturgia que se quiere contar, y el movimiento surja desde esa urgencia, desde cómo queremos contar y qué se necesita de los lenguajes y de las herramientas para poder contar esa historia que queremos llevar adelante con Paralelo Cruzado. Que este nombre también hace un poco referencia a un guiño para el ambiente tanguero, que tiene que ver con el sistema de baile, que tiene que ver con se baila paralelo o se baila cruzado, que tiene que ver con la manera de pisar el baile. Así es. Si vamos con los mismos pies o si vamos con los pies cambiados. Todos al mismo pie o con los pies cambiados. Qué lindo escucharles, la verdad que ha sido un placer conversar con ustedes. Federico Santucho y Sabrina Castaño forman la compañía Con Tango de Historias, y podemos ver Paralelo Cruzado los domingos a las 16 horas en Pompas Club de Artes en Brasil 2640, acá en la ciudad de Buenos Aires. Ahí estamos viendo el volante, el flyer, y les queremos agradecer este ratito que estuvimos conversando y desearles la mayor de las suertes para este espectáculo y para lo que sigan haciendo a lo largo de este año y los próximos años. Muchas gracias a ustedes por este espacio, por este abrazo, porque hablar con ustedes también es muy movilizador. Así que gracias. Bueno, les mandamos un beso muy grande, que estén muy bien y buen fin de. Gracias. Tenés el poema de Armando. Aquí estamos en Los Bailes de la Vida. Es un libro completo, en realidad, que se llama La Antología de Juan. Un Juan que... Me llamo Juan, sí, y no tengo más que mi sombra en el mundo. No sé si es ese. Pero como yo soy Juan, creo en la sombra que tengo. Ahí donde usted la ve,
mi sombra es raíz del tiempo. Ellos pasan y no creen, son tristes y amargos ellos, gente sin sueño y sin Juan, entre la tierra y el cielo. Ellos pasan y ni sueñan que cuando pasan yo quedo. Es uno de los tantos poemas de la antología de Juan. Este se llama Coplera de Juan, es un libro de Tejada Gómez. Mi familia, que tiene una cantidad de Juanes importantes a lo largo de su historia, mi abuelo era Juan, mi sobrino Juan, tiene uno particularmente, dije, o sea, yo no sé porque tuve un lapsus, pero Armando Tejada Gómez tiene uno que empieza un Juan, y ahora te lo voy a decir porque ya me lo van a pasar. Claro, el libro llamado La Antología de Juan, son todos poemas dedicados a Juan. Ahí anda Juan por las calles sin Dios, viviendo las olas de la soledad, ahí va Juana sintiéndose dos, es todo un tema. ¿Quiénes son los Juanes? Juan. No me digan un grupo de música de Colombia, los Juanes de la sociedad argentina, no. Y no es partidario ni Juan muchísimo Domingo. menos. No, ya la cago. Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. La semana pasada nos dimos el lujo de tener al violinista eléctrico, compositor en vivo, compositor también, Sami Abadi, acá con nosotros. Una figura de la música electrónica y alrededores de la Argentina. Su violín eléctrico, su experimentación. ¿Recuerdan que definimos su música como la banda de sonido de una película que todavía no se filmó? ¿Una película épica? Bien, mañana sábado 16 de agosto a partir de las 19 Sami Abadi toca en El Blanco, Centro de Experimentaciones Artísticas, queda en Palermo, en Gascón 1437. Vamos a sortear entre los interesados en ir a ver, a escuchar música experimental, 3 pares de entradas, a los que whatsappen al 11 32 000 530. En la misma velada, las entradas, por otra parte, son muy baratas, valen 5.000 pesos. Harán lo suyo el colectivo Lobo Negro y el dúo Miyagi-Lamardo, nuestro productor Rodrigo Lamardo, su compañero de aventuras musicales, el señor Miyagi, en este caso presentándose en trío junto a Ramiro Larraín. Mañana sábado 16, 19. Buen programa, ¿no? En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. En Santiago del Estero existe un lugar donde la naturaleza cura y renueva, donde el agua relaja y transforma. Termas de Río Hondo te invita a sumergirte en un paraíso termal, con aguas únicas en Sudamérica, conocidas por sus propiedades. Aquí, el descanso se convierte en experiencia y cada instante en un recuerdo inolvidable. Termas de Río Hondo, paisajes cálidos, aguas únicas, momentos tuyos. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero.
Irse a la banquina no es necesariamente algo malo. Los viernes a las 21, AM530 busca otros caminos. La banquina. Entrevistas, recomendaciones, nuevas tendencias y una agenda federal. Los viernes de 21 a 23, La banquina. En AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad. Siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Lo que suena es la música del Emiliano Ferrer Trío. Joaquín Benítez en bandoneón, Juan Míguez en contrabajo y Emiliano Ferrer en guitarra. ¿Sabe cómo se llama este tema, señor Pablo Hacker? No. Se llama Milonga para Vigo. Para Vigo. ¿O es de un fanático del Señor de los Anillos o es de un hincha de San Lorenzo? ¿Qué cree usted al respecto? Me inclino por San Lorenzo, porque somos muchos, entonces es más fácil que sea eso. ¿Sos cuervo? Sí, soy muy cuervo. Emiliano Ferrer, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Fanático del Señor de los Anillos? No. No me disgusta, pero fanático no. Milonga para Vigo. ¿Sabe Viggo Mortensen que usted le escribió una milonga? No creo. Se lo podemos hacer saber de alguna forma, ¿no? Puede ser. ¿Es un agradecimiento por la pasión azulgrana del famoso actor? Por la pasión y por la forma en la que me hace mucho reír cada vez que demuestra su pasión por San Lorenzo, digamos. Pasión tenemos más de los 4 millones de hinchas que somos, digamos, pero... te quedas corto, ¿no? ¿Están contados? Están contados, sí.
los hinchas. Te necesitamos un poquito más cerca del micrófono, la voz un poquito más cerca del micrófono, con cuidado por el otro micrófono, que es el micrófono de la guitarra. Emiliano Ferrer, que está invitado aquí al programa, va a presentar en Páramo Cultural, que queda en Carlos Calvo 3974. ¿En qué barrio? Boedo. En el barrio de Boedo. Los temas de este disco que acaba de publicar es su primer disco. Mañana sábado 16 de agosto a las 8 de la noche. Son 6 composiciones originales propias y una versión con arreglos propios de un tango tradicional, Ave de Paso, de Cadica Mocharlo. El disco se publicó con apoyo del Instituto Nacional de la Música, el INAMU. ¿Qué significó ese apoyo? Bueno, en principio la posibilidad de hacerlo, cosa que de otra forma capaz hubiera sido imposible. Bueno, y también en el momento en que salí beneficiado con el subsidio también me obligó a ponerme un poco las pilas y a concretar este proyecto que lo venía como demasiado enroscado, pateándolo y bueno, postergándolo por determinadas cuestiones. Vos decís que te llegó un subsidio, te presentaste un concurso. Claro. Escucharon los temas y decidieron subsidiar esta entre otras posibles grabaciones. Claro, exactamente. Así que bueno, a raíz de eso pude contratar un estudio y hacer las cosas. Después obviamente lo tuve que completar yo porque bueno, no era muy exiguo, digamos. Es el pie para hacer el laburo, ¿no? Sí, por un lado eso me obligó a obligarme, valga la redundancia, como a cerrar bien los temas, a darle una forma a todo, buscarle un poco una línea, incluso porque tengo bastante más temas, pero bueno, como dentro de esta línea que tiene el disco, fueron estos, ¿no? Bien, ¿dónde estudiaste? ¿Cómo estudiaste? Yo empecé a estudiar en la Escuela de Música Juan Pedro Esnaola. Esa la conozco. Ah, muy sí. Buena, sí. Que bueno, no sé cómo será ahora, porque ahora está en otro edificio. En ese momento quedaba en la isla Paternal. Era una escuela muy, muy chiquita. Y teníamos la parte secundaria de la mañana y la tarde magisterio de música. Y ahí empecé a estudiar. Una escuela pública de la ciudad de Buenos Aires. Exactamente, sí. Así que ahí empecé a estudiar. Todos mis compañeros también estudiaban música, entonces bueno, como el ámbito era bastante favorable para eso, ¿no? Compartíamos mucho más allá de lo que nos enseñaban en las clases y eso, como que todo el tiempo estábamos tratando de aprender cosas, de pasarnos cosas entre los compañeros. Hoy sos docente en la carrera de tango y folclore del Conservatorio Superior Manuel de Falla y en la diplomatura de tango en la Universidad de San Martín. Es decir, que aquel chico del Esnaola ha recorrido un largo camino hasta convertirse él mismo en profesor de otros chicos. Exactamente, sí. La verdad que sí, no lo había pensado así. Después estudié también en el Manuel de Falla, que es donde doy clase ahora actualmente. Y bueno, pero como te decía, como también creo que donde más aprendí, como sin desmerecer a ningún profesor ni nada, fue un poco en compartir esto con mis compañeros y tocando sobre la dinámica de tocar. Viendo lo que hacía otro y como, bueno, hay una cuestión también de esa transmisión oral que bueno, que para mí es súper importante para aprender e incorporar elementos. Y para tocar, vos vivís en uno de los barrios más tangueros de la Argentina, ¿no? Más bohemios, más culturales como Boedo. Vivís, digamos, sos hincha de San Lorenzo de Almagro, vas a tocar en Boedo, sí. Te identificás con eso. Hace falta también curtir un poco. Sí. La mugre, la noche. Y bastante. No sé si es que se hace falta, pero un poco sí. Digamos, yo creo que no es que hay un camino obligatorio para llegar a un resultado, pero digamos sí hay cosas que sí te acercan, digamos. Cuando digo la mugre no digo la suciedad, sino... El rock, ¿no? El barro, decís un poco más la night. Aquello que no se lee ni se entiende, noche. Pero que el que toca tango o toca música popular sabe de qué se trata. Sí, con cualquier estilo me parece que hay una cosa que tiene que ver con ese roce y con ciertos detalles que son medio difíciles de explicar. Si bien ahora creo que la música popular en su enseñanza está un poco más sistematizada que años atrás, igualmente creo que hay como ciertas cosas que por otro lado no se terminan de aprender nunca, por lo menos para mí. Yo me considero un eterno estudiante y sobre todo eso, en esos detalles, en pequeños gestos, digamos, que es difícil transmitir y explicar y sistematizar, pero están ahí, ¿no? Bien, vos que has tocado fuera de la Argentina, en Estados Unidos y Asia, que aquí has girado, quiero decir, sabrás exactamente que hay cosas que se pueden tocar y no explicar a aquel que no pertenece a un mismo ámbito cultural. Claro. Digo, sí, hay cosas que no tienen como una forma
verbalizable. No sé si existe esa palabra, pero... Sí, existe. Si no, ahora sí existe. Como tangueable. Tangueable, recién, ¿no? Recién la dijimos. Tanguedad. Tanguedad. La tanguedad. Bueno, tenés algo de tanguedad, de heredada, estudiada, eterno aprendiz. Sí, es que bueno, es como cualquier disciplina, me parece que cuanto más te metes, más te das cuenta que es infinita, inabarcable, ¿no? Como, no sé, pienso un poco que las cosas son así y está bueno que así sea. Como que no se termine nunca el... Claro, como el tiempo o las galaxias, no sabemos la dimensión de eso. Exactamente. ¿Querés tocar un poco acá de tu repertorio? Recordemos que toca en trío, que el disco ha sido grabado en trío, pero es este señor guitarrista también. Bueno, voy a tocar un poco. Uno de los tangos que grabé, que justamente el que no me pertenece... Ave de Paso, ¿no? Es el único en el disco que grabé con guitarra sola, así que voy a tocar eso. Recordando a Charlo, el autor de la música. Sí, al gran Charlo. Acá dedicámonos porque es instrumental. Hizo la letra. Pero igualmente lo seguiremos recordariendo, dijo el nenito ese. ¿Se escucha ahí? Sí. Ah, bueno. Emiliano Ferrer. Muchas gracias. ¿Cuántos años tenés? 37. Todos sabemos que la Argentina es una tierra de guitarristas y en todos los géneros ha habido guitarristas centrales. En la historia del tango, el tango empezó como una música con guitarras en derredor. Hasta la llegada del bandoneón, la incorporación del piano como instrumento también central, pasó mucho tiempo. Hubo muchas décadas que aquello que después conocemos como tango fue netamente guitarrístico, y cuando pensamos en Magaldi, Gardel, Corsini, los cantores nacionales, es con guitarras el tango. Muchos guitarristas se quejan, piensan que después hubo como un retroceso para los guitarristas y el tango. Después de todo eso, claro, cuando aparece el bandoneón como instrumento estrella, cuando las orquestas, los pianos, los violines, cada vez menos guitarra. De hecho, en las orquestas en general no había guitarra. Claro, no sé si hubo un retroceso, pero sí como se separaron un poco los caminos, y como el lenguaje de la guitarra en el tango pasó a ser como, si bien está todo dentro del mismo género, sí como un nicho en particular al margen de las orquestas, como bien decís vos, como el conjunto de guitarras. Eso pasó a ser como otro terreno totalmente distinto, a diferencia de, como bien decías vos, que al principio los conjuntos tenían guitarra, flauta. Bueno, mismo la flauta era un instrumento que estaba mucho, claro. Y bueno, después también prácticamente desapareció, como, no digo que no se pueda tocar, pero sí como una cuestión estable dentro del... Y a tu criterio, ¿quiénes son las figuras descollantes de la guitarra solista en la historia del tango? Y bueno, la figura central, no lo digo solo yo, sino que es como un hecho medio casi objetivo, que es Roberto Grela, digamos. Como bien decías vos, dentro de los
guitarristas que acompañaban cantores y mismo de la guitarra solista, de repente como que apareció Roberto Grela, que fue como un meteorito dentro de todo eso. Troilo y Grela es disco capital, todos mencionamos a Pugliese, dice en una canción muy famosa, Los Alieres de Charlie, León Gieco. Ajá. Bueno, Grela en ese sentido, eso, como que llevó la expresión de la guitarra como años luz de lo que era, y sigue con un grado de vigencia. ¿Y qué combinaba Grela, que tenía una formación también como músico de jazz, por decirlo de alguna forma? ¿Qué inventó? Y como te diría, como todo. Un fraseo. Inventó un fraseo, como la forma de armonizar. Melódicamente inventó muchísimo. Todas cosas que hasta el día de hoy siguen siendo objeto de estudio, admiración, y también una usina agotable. Toda su creatividad, como compositor también dejó muchísima música muy emblemática. Por ejemplo, el tango Las 40 es música de él, que capaz un tango más famoso que él mismo, me parece. Exactamente, el caballito de batalla de tantos cantores comprometidos, incluyendo Julieta Lazo, ¿no? Que cada vez que le pedimos cantate una, te canta Las 40. Lo cual es paradójico porque, como para alguien comprometido, es una letra bastante pesimista, ¿no? Como sí, claro. Alguien que quiere cambiar la realidad. Y no digo que no, ¿eh? Y cantar Las 40. Claro, como Las 40 es un tango de derrota total, ¿no? De nihilismo sobre el futuro del hombre. Exactamente. ¿No? En el concierto de este sábado a las 20 en Páramo Cultural vas a presentar las canciones del disco y vas a tocar también clásicos del tango. Ajá, y alguna otra cosita de folclore también. Que también tocas. ¿Podés tocar ahora un poquito de algún clásico del tango? Bueno, voy a tocar un poquito, ¿eh? Si fuera el estilo Grela, imagínate. No. Del tango Boedo. Qué lindo. Vio que le iba a gustar. Gracias, Pablo. Pero fue cortito. Estoy maravillado. Fue cortito, sí, para que se queden con las ganas. Vamos a volver. Por supuesto. Pero comprar metros cuadrados, todo. Usted dice que vamos a volver el Club San Lorenzo Almagro va a volver a su cancha. Vamos a hacer el tercer estadio, el único club en el mundo que va a hacer su tercera cancha. Sí. Su tercera cancha. ¿Y qué va a pasar con el estadio actual? Y espero que se use para promoción de los deportes para los más jóvenes, la gente del barrio que lo utilice, lo que sea. Yo tengo mi ladrillito ahí puesto. Pero que no pongan un supermercado. No me corra por ahí, no terminemos mal la tarde. No, es que es una de las historias más fuertes es horrible que conozcamos. La dictadura militar que dispuso que se hiciera un supermercado en un estadio histórico de fútbol como el de San Lorenzo de Almagro, en venganza política. Totalmente. Por las características de los hinchas y del barrio, nada más. Nada Le quería preguntar, Emiliano, una cosa. En tu labor como docente ahí en el Manuel de Falla, ¿ves a los pibes y a las pibas motivados a la continuidad de una identidad cultural, de una música que nos es propia? ¿Los ves ya muy afectados con esta mega colonización cultural a la que estamos siendo sometidos? Es buena la pregunta. Yo tengo un grupo muy chiquito de alumnos. Yo tengo una cátedra que es un ensamble. En este momento son 4, a veces 5, a veces 3, según. La verdad que en este caso es como una carrera de nivel superior. Claro. Entonces los chicos ya vienen con una trayectoria estudiando, y en el que en esta instancia ellos tienen que elegir como. No es que gente que arranca de cero, entonces como que, ya gente que viene como a buscar algo bien específico, entonces, esa motivación siempre está, la verdad, por lo menos de lo que yo veo. Después, siempre, como hablamos antes de esta visión medio nihilista, siempre podemos pensar que está todo perdido, digamos, como siempre hay elementos que nos pueden llevar a decir eso, pero calculo que eso lo dirían también en todas las épocas. Habrán dicho que esta generación estaba perdida, ¿no? Siglo XX, Cambalache. No, y además dentro de la música de masas la colonización ha sido una cosa permanente, y las músicas nacionales, las de raíz, fueron casi siempre, salvo en algunos periodos históricos, músicas de resistencia. Y tal vez eso les ha permitido su elaboración, digamos, tal vez
la sofisticación de la música popular argentina de raíz tiene que ver con el hecho de no haber sido nunca parte de los mainstream más grandes, no haber estado sometido a los negocios de las multinacionales, sino ser parte de una segunda dimensión. Esa segunda dimensión está nutrida de muchísimos talentos, como está claro. A su vez, pienso que la globalización, digamos, eso, como hay que encontrar algún aspecto positivo, digamos, en que las culturas también se mezclen y, bueno, así también fue evolucionando el género del tango y digamos, fue recibiendo, como decías vos, por ejemplo, de Grela, que introdujo elementos del jazz y, bueno, si bien, o sea, nadie va a decir que Grela no tocaba tango, a pesar de que introdujo un montón de cosas de otros lados, y eso también hace crecer a los géneros. Creo que, no sé, a veces hay como dos extremos en esto, ¿no? Como en el desprecio de la tradición, que también está mal, y como un apego demasiado estricto, demasiado rígido con decir, no, esto se hace de tal forma, y a lo cual también es difícil decir como poner un límite, como hasta cuándo, desde cuándo, como... Claro, no sé, es muy poco... Que borra la propia identidad y que trae algo nuevo para aportar y fusionar y hacer una simbiosis. Exactamente. Pero bueno, eso es difícil, ¿no? De poner un límite y no sé, y tampoco a mí me interesa tantísimo la discusión así como de lo que es el tango nuevo y todo eso. No sé, pienso que no porque lo haya dicho nadie acá, sino porque ahora me va un poco la cabeza hablando de eso. Pero bueno, eso, pienso que está bueno conocer todo lo que uno pueda de todas las cosas y después ir probando, ¿no? Y según las épocas, tocar texto y contexto, que no es nada menor. Emiliano, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes, un gustazo, siempre los escucho, o cuando puedo en realidad, pero bueno, siempre tenía muchas ganas de poder participar de acá. Bueno, gracias. Buenísimo. Mañana sábado 16 de agosto a las 20 en Boedo, Carlos Calvos 3974, Páramo Cultural, la presentación del disco que no hubiera arrancado, no hubiese sido redondeado en sus canciones de no mediar el apoyo del Instituto Nacional de la Música. El INAMU lo digo porque ayer el Instituto produjo un impacto, basta chequear los medios de comunicación hoy, al anunciar la reedición en una versión restaurada de Por su Gieco, el disco grabado en 1975 por un seleccionado de músicos argentinos que permanecían en el limbo de la no existencia, sencillamente porque el género musical rock, cuando Music Hall quebró, se quedó sin un montón de los discos iniciales, y el INAMU lo que hizo es comprar los derechos a la siguiente compañía, publicar de vuelta el disco, eso va a ocurrir en unos días, y pagarle a los músicos cuando el disco se venda los derechos de autor. Es tan fácil y se hace tan poco que conviene destacarlo.
Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. Después del abuso sexual, relatos de tratamientos psicoanalíticos, un libro de Andrea Agazarian que visibiliza esta problemática que es un verdadero crimen contra las infancias y adolescencias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Pero hacen falta voces. Hacen falta muchas voces. Y también hace falta que vayamos formando y hablando con nuestros amigos y compañeros en cada plaza, porque tenemos que preparar una pueblada. En la Radio de las Madres, los sábados a las 7 hacemos Pueblada, con Lupe Quevedo y Chino Rinesi. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de atención temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos Radio. Y a las 15:51 de este viernes especial incorporamos al programa la voz de Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de Cooperación Florial Gorini. Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo va? Bien, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos? Mira, estamos a 48 horas del cierre de listas de candidatos, ya hubo cierre de alianzas, pero lo que quiero destacar es que no solo se cierran las listas de candidatos de los partidos políticos que van a entrar en campaña electoral, como es lógico, sino que leo los diarios principales, los diarios hegemónicos, y veo que han entrado en campaña electoral en términos, yo diría, orgánicos, en plenitud. Eso sí, con una posición política con muy poco disfraz, con muy poco cuidado de fijando una posición electoral a favor del oficialismo, en este caso del gobierno. Mira, las noticias del día, por supuesto, son las económico-financieras. Lo que quiero destacar que sobre las cuestiones bancarias, todos estos diarios titulan, más que nada, titulan y desarrollan sus bajadas en términos técnicos acerca de los encajes, acerca de ciertas cuestiones relacionadas con los porcentajes de tasas de interés, etcétera, etcétera, pero relativizan todo lo que tiene que ver con las consecuencias para la economía real de esta crisis financiera que está viviendo el gobierno. Lo que implica en cuanto a recesión, lo que implica en cuanto a trabajo, lo que implica en cuanto a producción, en fin, a pérdida de salarios, etcétera, etcétera.
Pero hay un par de cosas más comunes a todos los medios grandes. Hay una información destacada sobre las cuestiones de seguridad en La Matanza. Increíble cómo ambos diarios, el Clarín y La Nación, destacan una cantidad de hechos delictuales en La Matanza. La Nación, las calles de La Matanza con una gran foto en tapa, y el Clarín, motochorros en el Gran Buenos Aires, matan a una chica y balean a la hermana. Y por último, como tercer elemento, porque mucho más no podríamos hacer porque no tenemos tiempo, el fentanillo. ¿Quién es el culpable del fentanillo? Bueno, La Nación dice que el personaje que es dueño del laboratorio, Admiro a Cristina, le está diciendo a la opinión pública que los responsables es Cristina. Y el Clarín dice directamente, Milei vinculó a Kicillof al fentanillo. O sea, o Cristina o Kicillof, no importa. En definitiva, estamos está claro, con una gran campaña electoral de los medios de comunicación, distorsionando las consecuencias de la crisis financiera, planteando los temas de inseguridad en La Matanza y en el Gran Buenos Aires, y echándole la culpa del fentanillo a Kicillof y a Cristina. Haces muy bien en subrayarlo, porque el consumidor desprevenido de noticias puede no hacer esta sintaxis, esta combinación de elementos para llegar al fondo de la cuestión, y es la complicidad de los medios que luego se espantan con los modales del presidente, con una forma de gobierno que consiste en echarle toda la culpa al pasado y negar los problemas reales y convertirlos en otra cosa. Sí, en algunos momentos, Carlos, vos decís se espantan, efectivamente se tapan la nariz porque sienten un olor tan nauseabundo de los dichos del presidente que les resulta recomendable eso. Pero en los momentos electorales, cuando hay una cuestión, yo diría, decisiva, que tiene que tomar una decisión la opinión pública, ya están con la camiseta puesta en contra del peronismo, en contra de cualquier variante nacional, popular y progresista, y a favor de las derechas de siempre, en este caso de Milei. Qué fuerte, ¿no? Y qué difícil de cambiar al corto plazo. Ojalá en las elecciones se dé un paso para iniciar ese cambio. Juan Carlos, gracias, ¿eh? Chao, Carlos, chao. Juan Carlos Junio, que es también diputado nacional con mandato cumplido. Carlos Polimeni. AM530. Somos Radio. Mientras compartimos el video de la presentación en vivo de este tema, Sin Cadenas, Los Pericos, Gustavo Cerati, Ciro Pertusi, Pedro Aznar, recordamos que fue compuesto y hecho público por primera vez para una película del cineasta David Coco Blaustein. Coco Blaustein murió un día como mañana, 16 de agosto de 2021. Había nacido en agosto del 53. Le debemos películas como Cazadores de Utopías, en pleno menemismo consolidado, 1996, Botín de Guerra, a cuya banda de sonido pertenece Sin Cadenas, años 2000, Hacer Patria, 2006, Porotos de Soja, 2009, Fragmentos Revelados, 2009, Se va a acabar, 2020, en este caso con Andrés Cedrón. Contengo la respiración. Sostuvo durante mucho tiempo también programas de radio puestos al servicio de la difusión del cine argentino, en el que creía y el que apoyaba desde adentro. Para Coco, el cine y la política iban de la mano. Fue integrante de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la República Argentina y muy reconocido en todo su ambiente, que era el nuestro, el ambiente de la cultura. Por su don de gente, su bonomía. Un mapa ardiente
Y porque supo siempre de qué lado estar en los conflictos entre ellos y nosotros. Y tal vez recordando, al escuchar este tema, nos lleve a pensar que mueren los que no dejan nada y los demás pasan a la posteridad. Marina Glesser, nos encontramos en el aire de la radio el lunes. Por supuesto que sí, en este día y cada día. Carlos, buen fin de semana para vos y para vos, Pablo, también, y a la audiencia querida. Muchas gracias a todos y a todas. Saludos a todos los Juanes y a todas las Marías. Nos encontramos el lunes en la radio, Nos señor. encontramos el lunes y un abrazo a todas las infancias en este fin de semana que se celebra, aunque sea comercial la fecha. Es un lindo momento para abrazar a los niños. Vamos a estar festejando el Día de las Infancias en Nueva Pompeya, Merlo, en el centro de hoy para mañana camino de la Ribera 108. Bien, y recuerden, en este feriado, mañana sábado o el domingo, que estamos al mismo tiempo recordando al general Don José de San Martín, aquel que llamamos históricamente el padre de la patria. El libertador, seamos libres, que no, por lo demás no importa nada, Cristina libre. ¿Vieron ustedes que a veces evocamos a figuras que no están, como Eve Bonafini, como Néstor Kirchner, como Diego Maradona, diciendo, ¿qué dirían de estar aquí mirando a los ojos a Javier Milei? Bueno, imagínense a San Martín, las cosas que tendría para decir sobre el presente argentino. Ojalá te vea libre para siempre y se calme esta sed sin final. Ojalá que el corazón se despierte de tanto gozar. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com. Y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Buscamos contarte lo que no te cuentan, conversar lo que te deja sin palabras y subirle el volumen a lo que se quiere callar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Que vuelvan las ideas. Malas ideas. Ideas buenas. De la resistencia a la tama del poder. Se acabó resistir por resistir. Es posible derrotar democráticamente los intereses externos. Esa lucha